Ya tenemos nuevo tutorial sobre Trello y te lo cuento todo. Además, esta vez te lo voy a hacer de forma diferente para que organices tu semana y seas mucho más productiva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte, especialista en neurociencia, productividad personal y herramientas digitales. Y en esta ocasión te traigo mi metodología para que la apliques a organizar tu semana y tengas todo tu trabajo y tu vida bajo control. Pero antes que nada, dale un buen like a este vídeo si te interesa la temática. Es gratis. Y en segundo lugar, me encantaría que te suscribieras al único canal en español sobre neuroproductividad. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. Uno de los grandes errores que cometemos es mezclar eventos con tareas. Ahora veremos la diferencia, pero seguramente habrás escuchado muchísimos tutoriales o cursos que hablan del time blocking o el time boxing, que consisten en llenar todo el calendario de actividades que tienes que hacer independientemente de si son eventos o tareas. Esto al final del día es muy difícil de poder gestionar. Primero, porque no todos los eventos duran lo que tendrían que durar, y en segundo lugar, no siempre somos capaces de planificar la duración de nuestras tareas. Así que en esta ocasión uno de los grandes errores que cometemos es no dividir eventos o tareas. Ahora bien, ¿qué es un evento y qué es una tarea? Pues justamente ahora mismo te lo voy a desvelar. En primer lugar, tendríamos los eventos. Aquí también lo podríamos traducir por reuniones, citas, formaciones, cumbres, encuentros. En definitiva, esto tiene algo en común, y es que suelen tener una hora de inicio y lo haces con otras personas. Si tienes una cita con tu médico, está claro que has quedado a una hora, además de que tienes un compromiso con ese personal sanitario. Y lo mismo va a ocurrir cuando tengas una formación, capacitación. Por ejemplo, podría ser que tengo esa formación a las 4 de la tarde hasta las 7. Ahí también hay un compromiso, no solo una hora, sino que tienes el compromiso de asistir por respeto al tutor, al docente y evidentemente también a los asistentes. Estos eventos van a ir en el calendario. Esto es algo que no nos centraremos tanto en este curso, ya que esto sería la gestión del calendario y no de las tareas. Y ahora es donde vienen las tareas, que sería el segundo tipo de actividad en esta planificación a corto plazo. Aquí hablaremos de las tareas cuando sean actividades individuales que no tienen una hora asignada. Esto es como el dormir. Fíjate que puedes dormir acompañado, pero dormir de verdad, duermes solo. La acción de dormir solo la puedes hacer tú. Lo mismo va a ocurrir con las tareas. Son acciones individuales que dependen de ti y que no tienen una hora asignada. Pueden tener un día concreto, una fecha de vencimiento o una fecha límite, pero en cambio la hora la decides tú en base a multitud de factores y evidentemente también a los criterios de planificación que tú decidas establecer. Las tareas, eso sí, no irán en el calendario, o al menos no la gran mayoría. Hay alguna excepción, como veremos más adelante. En esta ocasión, la mayoría de tareas las vamos a poner en nuestra lista de tareas, que ahí es donde vamos a organizar la semana con tu herramienta favorita. En este próximo punto hablaremos de tipos de tareas, y quédate con esto porque será importante para hablar el mismo idioma a la hora de organizarnos en la herramienta favorita. Y es que cuando sabemos qué tipo de tareas van en cada parte, todo es mucho más sencillo. Vamos a verlo. En realidad hay dos grandes tipos y cada uno de ellos tendrá como dos subpartes. En primer lugar encontramos las tareas de control, que son aquellas tareas que se repiten con una frecuencia conocida. Por ejemplo, cada lunes tengo que descargar un informe. Esto es algo que haces muy a menudo y que habitualmente lo tenemos guardado en la mente. Es algo que no apuntamos porque ya nos lo sabemos perfectamente. Pero claro, el hecho de no apuntarlo tiene un gran error, y es que utilizamos la mente como recordatorios, como si fuera una especie de memoria. En realidad nuestra mente es muy mala en memoria. Es mucho mejor si la utilizamos para pensar o para intentar hacer razonamientos algo más complejos. En el fondo lo que queremos es que esta información, que es muy repetitiva, que la tengas anotada en algún sitio para que así de esa
esta manera no solo la recuerdes mejor, sino que el día que estés cansado tendrás accesibilidad a esa información, tendrás el recordatorio aunque un día estés despistado, e incluso si ahora mismo estás de baja, estás de vacaciones o no tienes tiempo de chequear tanto esas tareas de control, te será mucho más fácil poder delegarlas a otra persona, siempre que sea posible, claro está. Dentro de estas tareas de control encontramos dos tipos principales que también tienen que ver con su frecuencia. Cuando hablamos de tareas de control de alta frecuencia, nos referimos a aquellas que son semanales, diarias, 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, es decir, que tienen una alta frecuencia dentro de tu semana. En esta ocasión lo pondremos en nuestra herramienta de gestión de tareas favorita. No tendría sentido ponerlo en un calendario porque son actividades que vamos a utilizar de manera muy habitual. En esta ocasión, repito, este tipo de tareas irán directamente a nuestro plan semanal donde tengamos nuestras tareas que debamos hacer durante la semana. Por otro lado, tendríamos las tareas de control de baja frecuencia. Aquí hablamos exactamente del mismo tipo de tareas, lo que cambia es su frecuencia. Ya no hablamos de algo diario o semanal, sino que hablamos de algo que va más allá de una semana. Aquí hablaríamos de tareas quincenales, mensuales, trimestrales, incluso anuales o 2 años, 3 años o lo que sea necesario. Hablaríamos de tareas ya más a largo plazo, por lo tanto, dentro de una semana de esta organización semanal no tendría sentido incluirlas. Por ese motivo, estas sí que es mejor que vayan al calendario y que se vayan repitiendo cada cierto tiempo. Eso sí, acuérdate que aunque las pongamos en el calendario, no tendrán hora. Importante, no tendrán hora, ya que hemos dicho que cualquier tarea, no importa si es de control o no, nunca tendrá una hora asignada. El otro tipo de tarea principal que existe son las tareas puntuales. En este caso, como estás viendo aquí, tiene que ver con las tareas que solo se hacen una vez, que tú planificas y que en general son cosas que aunque se repitan, no sabes muy bien cada cuánto se van a hacer. Tú, por ejemplo, puedes tener proyectos similares cada cierto tiempo, pero como son diferentes cada vez, los vamos a tratar más bien como una tarea puntual y no tanto como una tarea de control. Las tareas puntuales normalmente son aquellas que tú planificas y las tareas de control ya las tienes para siempre. De hecho, las tareas de control, lo veremos más adelante, una vez las formules ya las tendrás para siempre, a no ser que cambies tu rol profesional o que añadas algún tipo de tarea de control más adelante. Dentro de las tareas puntuales encontramos dos tipos. Las primeras son las planificadas, es decir, que aquellas que dices, oye, ¿sabes qué? Las voy a hacer porque tienen una frecuencia cada cierto tiempo o porque se hacen una vez y tú decides en qué momento las vas a hacer. Oye, pues creo que esto lo voy a hacer este martes o este miércoles o la semana que viene. Esto es una tarea puntual planificada. Y por el otro lado tendríamos las tareas puntuales no planificadas, es decir, los imprevistos. Cosas que llegan, que normalmente no estaban previstas, o al menos no las tenías en tu agenda, y que aparecen por arte de magia, no siempre, y entonces tenemos que hacerlas ese mismo día. Esos imprevistos suelen ser cosas que hay que hacer lo antes posible, y normalmente no podías saber que iban a ocurrir. Si tuvieras muchas tareas de este tipo, de las puntuales no planificadas, lo más normal es que tuvieras que revisar la planificación, porque tener más de un 20%, un 30% de tareas imprevistas está indicando claramente que la planificación es muy mejorable. ¿Qué te voy a contar? Supongo que ya en ese sentido te lo puedes imaginar. Resumiendo mucho, tendríamos dos grandes tipos de tareas, las de control y las puntuales. Y dentro de cada una de ellas, de control, tendríamos las de alta frecuencia que pondremos en nuestro plan semanal en la herramienta favorita y tendríamos las de baja frecuencia que pondremos en el calendario, eso sí, importante, sin hora de inicio. Por otro lado, tendríamos las tareas puntuales que pueden ser básicamente en base a su planificación. Si están planificadas por ti,
o son no planificadas. Las dos opciones, evidentemente, serán tareas puntuales que también vamos a añadir dentro de nuestra planificación semanal en tu herramienta favorita. Vamos a explicar el inventario de tareas puntuales y me gustaría que lo pensaras como si fuera una bandeja de entrada en tu correo electrónico. Normalmente en tu correo electrónico recibes un montón de cosas que muchas de ellas vas a hacer y otras no tanto. Aquí va a pasar lo mismo, exactamente igual, pero en vez de mensajes serán tareas. Muchas de las tareas que te dicen hay que hacer esto o tú consideras que habría que hacer, al final vas a clasificarlas y priorizarlas en base a los diferentes días. Entonces, cuando hablamos de un inventario nos referimos a una lista, un pequeño almacén donde vas recibiendo todas las tareas que debes hacer. Ahora bien, lo primero de todo que quería comentarte es que no está pensado para que sea una lista a muy largo plazo. Concretamente, esto está pensado para 1 o 2 semanas como máximo. Ya lo sé, lo normal es poner muchísimas cosas que se van acumulando, sobreacumulando, y después cuesta muchísimo discernir qué es lo que debes hacer. Para ponértelo fácil, te diría que no debería haber más de 20 ítems, más de 20 tareas puntuales, porque si no, al final es muy complicado saber qué es lo que debes hacer. Así es como quedaría un inventario de tareas puntuales en tu herramienta favorita. Como estás viendo, tendrías todas las tareas que debes hacer y después tendríamos un separador, aquí donde pone semana en curso, que justamente tiene un par de emojis, donde puedes intuir que son flechas que están mirando hacia arriba. Esto simplemente se hace para que cuando haya muchas tareas puntuales, sepas que hacia arriba es lo que debes hacer para esta semana, mientras que lo que hay debajo no significa que no lo debas hacer esta semana, significa que por ahora, esta semana, no lo vas a hacer. Cuando llegue al final, cuando hablemos de las revisiones, que esto lo verás más adelante, ahí sí que vas a decidir cuándo lo vas a realizar. Algunas consideraciones clave a tener en cuenta. Lo primero, cada una de estas tareas que vas a añadir aquí no debería durar más de 90 minutos. En segundo lugar, es importante que solo vamos a poner fecha de vencimiento real a aquellas tareas que sí lo necesitan. Por ejemplo, si hay que enviar unos documentos para un subsidio, para una beca, que tú sabes que si pasa esa fecha no se pueden enviar, entonces sí que tiene sentido poner la fecha de vencimiento real. En cambio, si es una fecha que la pones para ir tirando, bueno, ya veremos, entonces lo que va a generar, como bien sabes, es muchísima ansiedad y frustración. Así que lo último de todo a tener en cuenta es la fecha de creación de la tarea, porque de esta manera podemos saber cuándo fue creada y tu herramienta favorita ya te va a decir en qué momento fue creada. Por ejemplo, a las 5:45 del día 11 de febrero. En ese momento tú sabrás que fue creada esa tarea y tendrás un criterio, un baremo, para decidir si esa tarea lleva demasiado tiempo incubando y quizá es hora, o de hacerla ya, o en segundo lugar, de apartarla. Como estás viendo, el inventario sería una lista de las próximas tareas que debes hacer entre 1 o 2 semanas. Eso sí, a partir de aquí después las iremos moviendo los diferentes días de la semana, como veremos en próximos vídeos. Déjame contarte algo relevante en relación a las tareas puntuales, ya que normalmente su definición no es de las mejores, o al menos no está en formato óptimo. Si te muestro algunos ejemplos, sabrás de lo que te hablo, así que estos ejemplos serían algo típico que solemos poner. Proyecto Z, venga, hacer esta tarea y la anotamos en nuestra lista de tareas. Claro, es tan genérico, proyecto es muy grande. Podemos hablar de diferentes partes del proyecto, podemos hablar incluso de diferentes fases del proyecto. En fin, un proyecto, por supuesto, tiene muchísimas tareas en su interior. También, por ejemplo, newsletter o todo lo que tenga que ver con el email. Claro, es tan genérico, mucho mejor concretar y que sea algo relativamente sencillo para ti. Lo mismo pasaría si hay que hacer un curso o hay que hacer algún tipo de programa, un informe. Lo que pasa es que muchas veces, claro, es tan grande que no sé ni siquiera por dónde empezar. Y lo mismo con una presentación. Oye, pues retocarla o hacer algo concreto. ¿Qué podemos hacer con la presentación? Porque se pueden hacer muchísimas cosas. Este tipo de tareas puntuales llevan a la confusión, porque además de ser muy grandes y no saber por dónde empezar, lo más normal es que terminemos procrastinándolas, y como queremos evitar eso, vamos a ver algunas alternativas. Pero antes de nada, cosas a tener en cuenta importantes. La primera, y esto lo hemos comentado antes, todas las tareas deberían tener como máximo 90 minutos de duración. Esto sería un máximo y una referencia. Claro que no pasaría nada si dura 95 o 100, pero sobre todo tener esto en mente porque las tareas, cuanto más grandes sean, mucho más complicado es de gestionarlas, además de que nos faltará más claridad. Y sobre todo pasa algo y tiene que ver con el logro. Fíjate que cuando tienes tareas pequeñas parece que estés avanzando
avanzando. En cambio, una tarea grande te puedes pasar 2 o 3 tareas haciéndola y la sensación es que no has avanzado absolutamente nada. Y la segunda cosa a tener en cuenta tiene que ver con un verbo de acción. Aquí, en los ejemplos que te he puesto más arriba, no hay ni un solo verbo, no nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Y eso sí, hay que evitar a toda costa los verbos genéricos como podrían ser hacer, realizar o ejecutar, ya que no nos aporta ningún tipo de valor porque en realidad están diciendo que hagas la tarea y esto no nos ayuda demasiado. Mejor, por ejemplo, decir elaborar, retocar estética, revisar. Estos verbos, además de que nos dan mucha mayor claridad, también nos indican qué grado de prioridad y de energía necesitas para hacer cada una de estas tareas. Pues bien, llegados a este punto y tomando estos elementos a tener en cuenta, ahora me gustaría que de los ejemplos que hemos comentado ahora, ver otra definición posible de estas tareas puntuales. Por ejemplo, la primera, que tendría que ver con ese proyecto Z, en vez de decir proyecto en general, que es demasiado genérico, vamos a poner redactar guión estructura nuevo proyecto Z. Yo ya sé qué es lo que tengo que hacer y también me da un grado de qué grado de priorización debería hacer para esta tarea puntual, el grado del grado, como decíamos antes. Y es que al final, cuando yo sé esto, me resulta más sencillo poder priorizar en base a la energía mental que me requiere cada una de las tareas. En el ejemplo de la newsletter, si lo ponemos también mejor definido, fíjate que pondríamos contestar mensajes recibidos en newsletter. Eso está bien porque tú sabes que de newsletter puedes hacer muchísimas cosas. Del email podrías hacer tropecientas mil, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en aquellos mensajes recibidos de la newsletter y fíjate que la claridad que tú ganas es muy superior. Si bajamos un poquito más, en el caso del curso, lo que podemos poner es elaborar un guión de contenidos de ese curso. Fíjate qué fácil resulta ahora poder identificarlo, porque sé perfectamente qué es lo que debo hacer. Y la última de todas, donde ponía antes presentación, la idea es que podemos retocar la estética de un PowerPoint o de un documento y simplemente de esta manera será mucho más específico qué es lo que tengo que hacer yo en esa presentación. Como decíamos antes, micro tareas de menos de 90 minutos nos ayudan a saber con claridad qué es lo que debo hacer, aumenta la sensación de logro y sobre todo, lo más importante, evitamos la procrastinación. El primer paso, ahora que ya estamos en Trello, será construir nuestro primer espacio de trabajo. Importantísimo, eso sí, que si no lo tienes creado, hay que crearlo desde cero. Lo que vamos a crear ahora es un nuevo tablero. Lo digo porque si ya tenías creado uno, quizá puedes reutilizarlo y empezar desde cero. Así que esta es una opción. La otra opción sería que crearas un nuevo espacio de trabajo, un nuevo tablero y por supuesto aquí decidas ya cómo lo vas a organizar. En esta ocasión, para crear un espacio de trabajo será tan sencillo como ir a dos posibles sitios donde lo podemos crear. El primero de todos está aquí un poco escondido, que sería este más de aquí, allí lo podemos crear, y también existiría otra opción arriba del todo donde está el botoncito azul, que cuando le demos clic a crear tendremos la posibilidad de crear también un espacio de trabajo. Así que le vamos a dar clic aquí, perfecto, y el espacio de trabajo podría ser, por ejemplo, espacio personal. Fantástico, muy bien. Después podemos elegir el tipo de espacio, que esto sobre todo lo hacen ellos, los de Trello, para que sepan un poquito más a qué te dedicas y así venderte mejor después. Oye, pues mira, educación, perfecto. E incluso si quieres, puedes añadir una descripción. La descripción puede ser interesante por si todos los archivos están metidos en una misma parte, pues oye, así como mínimo tenemos el link y todo el mundo puede acceder. Cuando ya lo tengas, el siguiente paso será darle clic a continuar. Lo siguiente que nos va a pedir es si quieres invitar a alguien a tu equipo. Teniendo en cuenta que vamos a organizar nuestra semana, no sería necesario. Es más, este espacio de trabajo será privado para nosotros, ya que aquí vamos a organizar las cosas que nosotros mismos necesitamos. En el caso de necesitar otro sitio compartido, ahí ya buscaríamos otro espacio de trabajo, otros espacios para poder compartir estas tareas con otros colaboradores. Así que nosotros optaremos en esta ocasión para ir aquí donde pone más tarde y vamos a seguir ya dentro de nuestro espacio personal. Aquí lo podrías tunear, podrías cambiar algunas cosas, que si el logo, que si algo bonito, en fin, todo esto lo podrías cambiar. Pero ahora vamos a lo que nos interesa de verdad, que es crear un nuevo tablero. Así que iremos aquí donde pone crear nuevo tablero y cuando ya estés aquí, estas son las opciones que te van a aparecer. En primer lugar tendríamos la parte puramente estética y podremos elegir si queremos un paisaje o un color mucho más raso, más sencillo. Así que ahora vamos a elegir un paisaje bien bonito, por ejemplo este
este de aquí. Recuerda que no sea muy luminoso, que no sea demasiado blanco, porque entonces cuesta ver realmente las letras que hay dentro. Vamos a poner aquí el título del tablero, que le vamos a llamar Plan Semanal. Plan Semanal. Este nombre evidentemente lo puedes modificar. Ahora puedes crear este desde cero y después, si quieres, puedes cambiarlo a tu gusto como tú desees. Así que este será el primer paso, añadirle un nombre, y si te fijas después podemos añadirle un espacio de trabajo, que es el que acabamos de crear ahora mismo. ¿Y cuál es la visibilidad de este espacio de trabajo? Queremos que sea privado, aunque si pones espacio de trabajo y solo estás tú, en principio no haría falta ponerlo como privado, ¿ok? Igualmente, por si acaso, lo pondremos como privado porque al final te da un poquito más de privacidad. Cuando ya lo tengas, tenemos la opción de crear o empezar con una plantilla. Ahora, como lo crearemos desde cero, nos iremos aquí al botoncito azul y le daremos clic dentro de crear. Pues listo, ya tendremos preparado nuestro primer tablero en este espacio de trabajo que hemos creado. Ahora, a continuación, vamos a generar las listas y después te voy a explicar rápidamente en qué consisten, qué es lo que vamos a añadir en cada una de ellas. Así que la primera de todas, que está aquí arriba del todo, que además podemos cambiar el nombre, el título de esta lista, vamos a añadir inventario de puntuales. Más o menos ya lo hemos comentado, igualmente haremos hincapié en cómo definir las tareas aquí. Después, en las siguientes listas que te van a aparecer, lo que vamos a hacer ahora es poner los días de la semana. Así que vamos a poner aquí el lunes y después pondremos hasta el viernes. No quiero que trabajes el fin de semana por ahora, aunque evidentemente después, si quieres, lo podrás añadir, ¿ok? Lo vamos a hacer de lunes a viernes y después podrás añadir los 2 días de la semana que faltan. Fabuloso, ya lo tenemos todos los días de la semana. Si lo hemos hecho de manera correcta y has seguido las indicaciones hasta aquí, tendrás un total de 6 columnas. Ahí lo estás viendo, perfecto. De esta manera tendremos este plan semanal creado y ahora lo que vamos a empezar es ir a rellenarlo, a cumplimentarlo para que tengas cada una de las partes bien definidas. Solo una cosa a nivel visual, y es que si quieres verlo así a lo grande, que no te ocupe nada del menú principal que tenemos a la izquierda, recuerda que aquí tienes una pequeña lengüeta, un botoncito que lo que hace es que salga toda esta información. Igualmente, lo que puedes hacer cuando lo tengas abierto es irte aquí a esta flechita y entonces después puedes volver a recuperar toda la visibilidad. Un pequeño truco ahora que ya tenemos constituido nuestro plan semanal. Cuando ya tengamos la estructura del plan semanal que tenemos aquí en el tablero de Trello, lo siguiente será empezar por el inventario de puntuales. Recuerda que el inventario de puntuales es como una especie de inbox en tu correo electrónico donde van llegando todas las tareas que tú debes hacer. Así que cuando ya estés aquí en el inventario de puntuales, fíjate que añadiremos las tareas en base a cómo las hemos definido con anterioridad. Recuerda, primero un verbo de acción y en segundo lugar deberían ser tareas que no superaran los 90 minutos. Los 90 minutos siempre es relativo, por supuesto si dura un poquito más, un poquito menos, no sería un problema. Es más, si duran menos, mejor. Si una tarea en vez de durar 90 dura 30, casi que es mucho más fácil de gestionar. La clave del inventario, recuerda, es que no se acumulen demasiadas tareas. Cuando una tarea lleva más de una semana o 2 semanas aquí dando vueltas y no ves la manera de hacerlo, te recomendaría que tuvieras otro espacio donde vayas añadiendo esas tareas que por ahora no vas a completar. También hay otro punto clave y tiene que ver con la duración, es decir, cuántas cosas puedes añadir en el inventario de puntuales. Pues bien, mi recomendación es que no deberías tener más de 20-25 ítems. Al final, en el día a día, no tenemos tiempo prácticamente de priorizar tantas cosas y tienes una situación ingobernable cuando, por ejemplo, en el inventario de puntuales tienes 30, 40 o 50 ítems. A continuación, vamos a poner algunos ejemplos dentro del inventario de puntuales. Fantástico, pues aquí las tenemos todas las tareas puntuales que estás viendo. Tendríamos, por ejemplo, hacer un guión nuevo de un vídeo de gestión del tiempo, revisar material reunión del equipo de un proyecto específico, retocar la estética de un PowerPoint y también actualizar los datos de un nuevo producto. Fíjate que hay muchísimas cosas que podemos llegar a hacer que van entrando todos los días. A priori, esto que estás viendo aquí, bueno, parecen muy pocas tareas y es como muy gestionable. Supongo que ya estarás empezando a preguntar ¿y cómo lo movemos a los días de la semana? Esto simplemente
simplemente lo paso aquí o qué hago en realidad. Pues bien, esto vamos a hablarlo y vamos a desarrollarlo en próximos vídeos. Pero fíjate que llegados a este punto, uno de los principales problemas es que esto se va a ir acumulando sí o sí. Seguro que estarás de acuerdo conmigo que esto será infinito. Yo aquí puedo llegar a tener muchísimas tareas. De hecho, ahora, por arte de magia, fíjate que acaban de aparecer muchísimas tareas al respecto. Las tienes todas aquí. Esto suele pasar y es que vamos acumulando tareas y se van quedando aquí y no sabemos muy bien qué hacer con ellas. Pues bien, el problema de todo esto es que a la hora de priorizar qué tareas vas a hacer durante la semana, se va complicando. Si tienes 3 o 4, es bastante sencillo decidir qué es lo que harás el próximo día. En cambio, cuando tienes ya 15 o 20 tareas, se hace un poquito más complicado y sobre todo más tedioso y gastas más tiempo. Algo que te recomiendo, que para mí funciona muy bien, es que añadas lo que llamaríamos un separador, que es como una tarea ficticia, que será visual, que nos va a ayudar a que sea un indicador muy rápido de qué es lo que tengo que hacer. Así que si añado aquí una tarjeta, voy a poner semana en curso tal como estás viendo. Sería semana en curso y después en los laterales tendrías un par de emojis con flechas hacia arriba que nos indica que todo lo que esté por encima de este separador es lo que voy a hacer esta semana. Es una forma de que si tienes 20 tareas, especifiques cuáles de ellas vas a hacer esta semana, así que añadiremos tarjeta y ahora si te fijas visualmente todo lo que esté por encima de este separador queda muy claro qué es lo que debería hacer para esta semana. Además, lo bueno que tienen las tarjetas en Trello es que tú las puedes mover hacia arriba o hacia abajo y ponerlas donde quieras. Algo tan sencillo como lo que estás viendo aquí nos va a permitir categorizar y clasificar aquellas cosas que quiero hacer durante la semana. Esto que estás viendo aquí sería una definición de posibles tareas que podemos añadir en el inventario de puntuales y tendremos un indicador visual que nos va a decir cuáles son las tareas que debería hacer esta próxima semana. Esta semana en curso. En este vídeo me gustaría mostrarte algunos ejemplos de tareas de control. Si bien es cierto que hemos dicho antes que nuestra mente debería pensar y no tanto acordarse de qué tareas debería realizar, el hecho de tener algunos ejemplos todavía te va a clarificar más lo que sí significan las tareas de control. Recuerda que en esta ocasión, teniendo en cuenta que hablaremos de la planificación semanal, nos vamos a centrar en las tareas de control de alta frecuencia, es decir, que por ahora olvidaremos las de baja frecuencia porque, como bien sabes y hemos comentado antes, estas las vamos a poner en el calendario. En cambio, estas tareas de alta frecuencia las pondremos en nuestra planificación semanal. Lo voy a dividir en dos. En primer lugar, voy a hablar de las del ámbito profesional y no quería descuidarme de las del ámbito personal, y es que a veces hacemos como borrón y cuenta nueva, tenemos como dos cuentas distintas donde albergamos las tareas profesionales y las personales. Para mí, y esto es algo muy personal, es un craso error porque a veces priorizamos la agenda profesional y nos olvidamos por completo de la personal. El hecho de tenerlo todo junto nos va a facilitar bastante el tema, como veremos a continuación. Dicho esto, aquí tendrías un ejemplo muy sencillo de un inventario de tareas de control hecho en Excel. Realmente la herramienta es lo de menos, podría haber sido hecha en otra herramienta. Solo es para que veas algunos ejemplos de tareas de control, en esta ocasión del ámbito profesional. Como estás viendo aquí, habría dos columnas principales, es decir, los días en los cuales se repite esta tarea de control, y por otro lado tendríamos la tarea de control en sí, que sería la definición, la escritura más o menos bien acertada de la tarea de control que queremos remarcar. Como estás viendo aquí, tendríamos que los miércoles, por ejemplo, podríamos hacer el control de calidad. Esta es una tarea que yo voy a hacer todas las semanas y por eso me interesa tenerla aquí dentro de este inventario. También, por ejemplo, si te fijas, los lunes puedo dar seguimiento a los proyectos de equipo. El martes podría descargar un informe de los datos financieros. Mientras yo voy comentando estos ejemplos, me gustaría que tú en voz alta o incluso que fueras anotando cuáles crees que serían tus tareas de control de alta frecuencia, es decir, aquellas que se repiten de manera diaria o semanal. Más ejemplos. El miércoles, como estás viendo aquí, podría leer el material formativo que tengo pendiente, cosas que tengo que estudiar, cosas que tengo que visualizar, en definitiva, aquellos cursos pendientes que sé que
que tengo que consumir en algún momento, pero que todavía no lo he encontrado. Otros ejemplos, como estás viendo, es la gestión del software interno de un departamento, sobre todo en el caso de la programación o el caso de la informática. Aquí pongo ejemplos muy generales y la idea es que, como decíamos antes, cada uno los vaya adecuando a su forma de trabajar. Sigamos bajando un poquito más para ver otros ejemplos. Fíjate, eso sí, que la gestión del software interno se repetiría todos los días, concretamente de lunes a viernes. Después tendríamos otra que podría ser la preparación de la reunión de los martes del equipo, que preferiblemente sería mejor que la hiciéramos un lunes, aunque por supuesto también podría ser el mismo martes si tenemos un hueco para poder hacerla. Además tendríamos también otra reunión, como podría ser la reunión del jueves con supervisión, pues por ejemplo la prepararía también el día anterior, en este caso el miércoles. El viernes podrías hacer también el registro horario en el caso de que sea necesario. Si tienes un sistema de carpetas, que yo recomiendo también para poder organizar y clasificar todos tus correos cuando llegan, podría revisar carpetas concretas. Por ejemplo, de lectura me gusta mucho porque lo que hago es enviar todos los correos en copia, aquellos que son simplemente corporativos, para leer en otro momento, los pongo allí y quizá una vez al día los voy revisando. Pero claro, si no tuviera una tarea de control, a veces se me podría pasar. Y lo mismo con espera. En espera significará pues que tengo algo que quiero leer o hacer seguimiento y quiero mirarlo de vez en cuando. Podría ser diario, podría ser incluso semanal. Otro ejemplo podrían ser los KPIs del equipo. Por ejemplo, pues cada semana le voy a dedicar un tiempo. En este caso he puesto el jueves, pero podría ser otro día de la semana. Y como ves, también tendríamos todos los días revisión de incidencias en el caso de que lo tuvieras que hacer. Y al final de todo, eso sí, es importante, hay dos revisiones que serán más o menos obligatorias para conseguir que este sistema sea lo más sostenible posible. Es decir, si no están estas revisiones, sobre todo al principio, no vamos a garantizar que este nivel de organización lo podamos sobrellevar durante mucho tiempo. Y fíjate que son dos muy cortitas, ya que hablamos que la revisión diaria quizás son 5 minutos, no llega, 2 o 3 minutos máximo, y la revisión semanal puede llegar a ser entre 5 y 10 minutos, no mucho más. Y si te fijas, curiosamente también están divididas de la siguiente manera: de lunes a jueves vamos a hacer la revisión diaria y el viernes vamos a hacer la revisión semanal. Estos ejemplos que estás viendo, como decíamos antes, tienen que ver con el área profesional. Si nos vamos al área personal, aquí la idea es que añadas esas cosas que sabes que se te olvidan muchas veces y que el hecho de tenerlas anotadas hace que te facilite muchísimo el trabajo. Algunos ejemplos como estás viendo, pero por supuesto eso es importantísimo adaptarlo a tu propia vida personal. Por ejemplo, algo de deporte o relacionado con el deporte, los estiramientos, pues todos los días. Eso sí, cuando ya tengas el hábito que no necesites pensar para hacerlo, entonces quizá ya no será necesario ponerlo aquí. También puedes tener el tema de comunicarte con tus personas queridas. A mí en mi caso me gusta dividirlo en 3 círculos. Las personas de mi segundo círculo serían las personas que quizá, no digo que no sean importantes, pero no veo tanto, o al menos no con tanta frecuencia. Después tendría el primer círculo, que son las personas que sí veo más, y después estaría la parte familiar. Si te fijas, aquí he puesto unos ejemplos de que cada día a las personas de mi primer círculo pues voy a enviarle un mensaje o voy a llamar a una de las personas importantes para mí. En el caso del segundo círculo puede ser una vez a la semana, o en otros casos podría ser incluso más allá de una semana, ya dependerá de ti. Y lo mismo va a ocurrir con la familia, que dependerá también del trato que tengas, de si tienes muy buena relación o no, si quieres llamarles o no, pero es una forma de acordarte de este tipo de actividades, ya que habitualmente esto lo dejamos en segundo plano. Otras cosas que también puedes añadir, como ves aquí, todo el tema de los hábitos personales, la meditación. Oye, pues cada día tendré esta tarea de control para acordarme de que sí tengo que meditar. Lo mismo con correr, es decir, que sería un deporte, como decíamos antes. Otra parte más familiar o más interna, con los hijos, pareja, y evidentemente dependerá también de tu situación familiar. Así que aquí, por ejemplo, hemos puesto jugar al menos 30 minutos con mis hijos, incluso cuanto más específico, mejor. Puede parecer algo muy obvio, hombre, pero esto lo tienes que hacer como papá o como mamá. Pero a veces el día a día hace que estos momentos de juego se nos olviden. Si tú ya los tienes incorporados, entonces no sería necesario para nada anotarlos. Y por último, otra acción interesante, otro hábito, tiene que ver con la lectura de ocio. Oye, pues prefiero
pero también tener anotado esta lectura, porque si no muchas veces se me pasa y finalmente el gran problema es que no tengo manera de hacerlo. Así como mínimo te aseguras el recordatorio y será mucho más fácil que realmente consigas llevar a cabo estas tareas de control. En definitiva, hemos visto dos áreas diferentes de tareas de control, las del ámbito profesional y personal. Ahora elige las tuyas y el siguiente paso será ubicarlas dentro del plan semanal en tu herramienta favorita. Una vez ya tengamos definidas cuáles van a ser nuestras tareas de control, el siguiente paso será ponerlas de lunes a viernes o de lunes a domingo. Fíjate que esto es algo pensado incluso para los más perezosos. Yo ya sé que tú no lo eres, pero en general todo aquello que sean procesos repetitivos son tediosos, aburridos y farragosos. Si podemos evitarlos, oye, pues mejor que mejor. Así que todos los días de la semana lo que voy a hacer es añadir esas tareas de control y solo tendrás que hacerlo una vez. Bueno, miento, es verdad que tendrás que cambiarlo a medida que tu rol cambie. En el caso de que tengas un rol diferente o tengas que añadir cosas nuevas, tendrás que modificarlo. Pero la mayoría de tareas de control que estás haciendo ahora mismo las dejaremos dentro de los días de la semana y prácticamente no tendrás que cambiarlo. Empecemos por el principio. Iremos, por ejemplo, al lunes y aquí añadiremos una tarjeta. En esta ocasión añadiremos la tarjeta que estás viendo, que serían las tareas de control, y tendríamos un par de emojis. Recuerda que me encanta este apartado visual para que así, cuando lo veas, sepas cuáles son aquellas tareas que repites todos los días o un día de la semana. Recuerda también que todas aquellas tareas que se repiten más allá de una semana no las pondremos en nuestro plan semanal de Trello, sino que las pondremos en nuestro calendario. Esto, igual que antes, también es un indicador visual de que aquí hay más tareas, ya que tareas de control no es una tarea per se, sino que lo pondremos dentro mediante un checklist. Si le damos clic dentro de tareas de control, aquí saldrán varias opciones y una de ellas tiene que ver con poder añadir un checklist. Aquí podríamos cambiar el nombre, podríamos poner lo que tú quieras o simplemente pondremos algo sencillo que será TC tareas de control. Y justamente en este checklist que nos va a aparecer aquí, vamos a añadir algunos subelementos, subtareas que tienen que ver con esas tareas de control. Es verdad que las podríamos poner por tarjetas separadas, pero entonces fíjate la gran cantidad de espacio que nos va a ocupar. Además, las tareas de control son meros recordatorios de cosas que tenemos que hacer y no tendría demasiado sentido tenerlas ahí todo el día recordándonos que tienes que hacerlas. Así que vamos a escribir algunos ejemplos de tareas de control tal como hemos visto en el vídeo anterior. ¡Voilá! Pues ya lo tendríamos. Ya hemos puesto unas cuantas tareas de control que hemos reportado aquí dentro de este checklist. Por supuesto, la idea es que cada día serán distintas, pero ahora, para hacerlo sencillo, vamos a copiarlas aproximadamente todos los días de la semana. La única que sí que hemos añadido que es de forma diferente es la revisión diaria. Recuerda que esto es una tarea de control que es para garantizar que este sistema sea sostenible. Si no aparece aquí, lo más probable es que al final se vayan acumulando muchísimas tareas. Entonces, para evitarlo, poner una revisión diaria nos va a ayudar a calibrar cómo está ese día y planificar el próximo. Perfecto, oye, pues ya tenemos las tareas de control. Ahora la clave sería que tú pusieras las tuyas y también lo añadieras como si fuera un checklist. Cuando ya lo tengas, y para hacerlo mucho más fácil, lo que vamos a hacer es copiarla para el resto de días. Así que ahora me iré aquí a este apartado donde está el lapicito. De hecho, lo podemos hacer así de forma más fácil. Y cuando le demos clic nos saldrán todas estas opciones. Una de las opciones es justamente copiar. Y copiar será que copiaremos tal cual la tarjeta, con el checklist también que lo vamos a conservar. La única diferencia es que lo pondremos para el martes. Perfecto, pues haremos lo propio exactamente igual para el resto de días de la semana. ¡Fantástico! Ya lo tendríamos. Ahora mismo tendríamos las tareas de control de lunes a viernes. Lo que tendríamos que hacer es algunos ajustes, porque seguramente el martes haremos algo específico que el lunes no lo haríamos y el miércoles o jueves y viernes también. De hecho, si recuerdas bien, la revisión diaria la vamos a hacer de lunes a jueves. En cambio, la revisión semanal la haremos todos los viernes. Recuerda que esto es aproximativo y que tú después lo puedes cambiar, lo puedes adaptar. Digo el viernes porque a mí me gusta mucho terminar la semana y tener el fin de semana más o menos tranquilo y así ya sé lo que tengo que hacer el lunes. En cambio, si tu semana va diferente, por supuesto, adáptalo, faltaría más. Ahora lo que vamos a hacer es irnos al viernes y cuando ya estemos aquí, lo que vamos a hacer es cambiar la revisión diaria por la revisión semanal. Así que ahora cambiaremos esto y aquí le pondremos
revisión semanal. Perfecto, este es el cambio que hemos hecho para ajustar todas las tareas de control. Dicho esto solo tendrás que hacerlo una vez. Recuerda, después ya es cuestión de modificar alguna de las tareas de control que no se haga o alguna nueva que quieras añadir. Así que de esta manera podemos decir que ya tendríamos listas las tareas de control en el plan semanal dentro de Trello. Fantástico, esto casi lo tenemos, pero ¿cómo se mueve todo? ¿Cómo funciona exactamente? Pues bien, vamos a empezar con una revisión semanal para entender cómo funcionaría un día a día y después terminaremos por la revisión diaria. Estate atento porque lo que te voy a contar es la fuente de éxito de esta metodología. Si no lo hacemos de esta manera, uno de los grandes problemas es que vamos a acumular tareas por doquier, por todas partes. Fíjate que el objetivo principal es que todos los días queden a cero, que cada día que pase me quede sin ninguna tarea. Esto no significa hacerlas todas, esto sería prácticamente un milagro, pero sí que como mínimo tengas la sensación de que ese día está terminado y que ahora empieza un nuevo día con las tareas que debes hacer. Vamos a empezar con esta revisión semanal que va a consistir en lo siguiente. Como decíamos antes, la revisión semanal la haremos todos los viernes y los viernes seguramente cuando termines la semana lo más probable es que haya muchas tareas que queden por hacer. El primer paso de todos, antes de nada, antes de empezar a gestionar estas tareas pendientes, es que todas las tareas de control que hayan sido completadas las vamos a desmarcar para dejarlo libre para la próxima semana. Así que ahora me iré aquí dentro de tareas de control y todas aquellas que estén marcadas como hechas, perfecto, como esta de aquí, genial, o incluso como esta de aquí también, muy bien, todo esto marcado, está genial, que lo podamos hacer todo, ya sabes que en el día a día no siempre suele ser así, pues lo que vamos a hacer ahora es desmarcarlo. Estos son 15 segundos, 20 segundos, realmente cuando lo tengas muy bien acostumbrado a tu dedo, esto será rapidísimo, perfecto, muy bien, también lo quitaremos aquí, perfecto, muy bien, genial, y lo vamos a dejar todo desmarcado, para que así, al empezar la nueva semana, todas las tareas de control vuelvan a estar pendientes. El segundo paso es que todas las tareas pendientes del viernes las vamos a recuperar, las pondremos dentro del inventario, que recuerda que es nuestra lista madre, nuestra madre nodriza, donde vamos a acumular todas las tareas. Hay dos formas de hacerlo. Si lo tienes así en esta visión panorámica, es verdad que lo puedes mover sencillamente. Si lo tienes un poquito más, vamos a decir, ocupado, o al menos no se ve tan bien, no tan visible, lo que puedes hacer es mover la columna completa, ponerla cerca del inventario y aquí desembarcar estas tareas, es decir, moverlas al inventario. El objetivo principal, que el viernes quede absolutamente vacío. Este sería el primer paso. El segundo paso que vamos a hacer ahora es el siguiente, y es que vamos a mover este separador hacia arriba del todo. Lo pondremos en la parte superior. Esto lo haremos porque ahora haremos un sistema donde vamos a limpiar e indagar cuáles de las tareas que hay aquí ya no tienen sentido o cuáles de ellas debes añadir. Lo primero que haremos, de acuerdo, es pensar, ¿hay alguna cosa que quiera añadir? Pues la vamos a añadir aquí sin ningún tipo de problema por debajo de este separador. Y en segundo lugar, importantísimo también, y esto es lo que nos cuesta más, ¿hay alguna tarea de las que ves aquí que podría eliminar? Sí. Esta, la otra, pues mira, esta por ejemplo no lo veo claro, pues la voy a archivar, perfecto. Esta de aquí, lleva mucho tiempo aquí, por lo tanto la voy a archivar. También tenemos que ser valientes en ese sentido y no acumular cosas que no voy a hacer, o incluso de manera opcional podrías crear otro tablero donde vayas acumulando tareas que sabes que no son recientes, que no hay que hacer ahora mismo, sobre todo para no ir acumulando en tu inventario y que tengas aquí tropecientas mil tareas. Dicho esto, ahora que ya estamos aquí, el siguiente paso será elegir qué tareas querrás hacer para la próxima semana. Pues mira, quiero hacer exactamente estas de aquí, estas 4, incluyendo las 2 que no pude terminar la semana anterior. Así que aquí, por encima del separador, como estás viendo, tendríamos todas las tareas que yo quiero hacer esta semana. Genial, muy bien. Ahora, ¿cuál será el último paso de todos? Y quizá un paso algo polémico. En vez de planificar la semana, que es lo que seguramente haríamos todos, pues mira, a partir de ahora, estas 4 tareas que tengo aquí, lo que voy a hacer es ubicarlas a lo largo de la semana. Pues no, vamos a planificar el lunes y solamente el lunes. ¿Por qué? Porque nunca sabes lo que va a ocurrir el lunes, nunca sabes lo que va a ocurrir en un día. En un día te puede cambiar absolutamente todo. Entonces, no hay nada peor o que te genere más agobio que tener la semana planificada y que ya veas el lunes que no se va a cumplir. Esto te lo digo de verdad. Pruébalo.
A ver qué te parece. Verás que eres mucho más tranquilo. Es una forma diferente de organizarse y sobre todo mucho más a corto plazo. Hoy en día funcionamos a corto plazo, todo puede cambiar de un momento. Por lo tanto, solo vamos a elegir aquellas tareas que vamos a hacer el lunes o que consideras que vas a hacer el lunes. Así que ahora iremos aquí y pondremos estas 3 tareas que yo considero que voy a hacer el lunes. Esto que estás viendo aquí es la revisión semanal. Ya lo ves, son pasos muy sencillos, simplemente para que todas las semanas tengamos claro qué es lo que hicimos, hagamos una pequeña revisión y ya tengamos claro lo que haremos la próxima semana. ¿Cuánto puede durar esto? Muy poquito, pero al menos garantizamos la fiabilidad y la confiabilidad también del sistema. Lo siguiente tiene que ver con la revisión diaria. La revisión semanal, por supuesto, es esencial, pero la revisión diaria también lo es. A diferencia de la semanal, todavía vas a tardar menos tiempo. Aquí quizá ya no hablamos de 5 o 10 minutos, hablamos de 2 minutos. Sencillísimo. Cuando termine el día, sobre todo no lo hagas al final de todo porque tendrás ganas ya de irte, así que hazlo como mínimo pues 1 hora y media o 2 horas antes o 1 horita antes está bien. Lo que vamos a hacer es decir, oye, de esto que nos ha quedado pendiente, estas tareas de aquí, ¿qué hago con ellas? Tengo retocar estética, revisar material y hacer guión. Pues fíjate en lo siguiente, si alguna de ellas tú ya sabes que la vas a hacer el próximo día, el martes, pues bueno, voy a ponerla aquí directamente. Ya está. Si alguna de ellas quieres hacerla esta semana, pero todavía no sabes cuándo, lo que podemos hacer mejor, más que ponerla un día concreto como el viernes o el jueves, pues la pondremos evidentemente por encima del separador de semana en curso. Podría ser que tú supieras que ese día, el jueves, hay que hacerla sí o sí, porque además tienes el tiempo para hacerlo, etcétera, etcétera. Si es así, y en el caso de que estés seguro, entonces lo podrías poner el jueves sin problema también. Y vamos a suponer que esta última tarea de aquí, que es hacer guión, oye, esto yo no veo claro que lo haga esta semana, así que lo que voy a hacer es moverlo por debajo del separador. Esto también es interesante porque fíjate que el lunes va a quedar totalmente vacío. Esta es la clave de la revisión diaria, para garantizar que los días no se van acumulando tareas y que cada día vamos poco a poco añadiendo lo que realmente tenemos que hacer. El último paso de la revisión diaria, como puedes comprender, es ¿hay alguna cosa que debí hacer esta semana en curso que puedo hacer el martes? Oye, pues sí, mira, actualizar datos del nuevo producto, esto lo puedo hacer el martes. Ya lo tienes. Estas revisiones, tanto la diaria como la semanal, son indispensables para que este sistema sea sostenible en el tiempo, porque no solo es construirlo y ya está, sino que se mantenga. Esto es como cualquier cosa, como tu coche. Si no lo revisas, se estropea. Exactamente igual que con este planificador semanal. Pruébalo, por supuesto, haz tus adaptaciones y a partir de aquí ve cambiando lo que consideres oportuno, pero sobre todo las revisiones, tanto semanal como diaria, para garantizar que este sistema, este plan semanal en Trello, sea sostenible todas las semanas. A continuación me encantaría darte mi valoración sobre Trello y lo vamos a hacer utilizando 5 criterios en total. Empecemos por el primero. El primero tiene que ver con la usabilidad. Oye, ¿es fácil de manejar? ¿Qué te voy a contar? Trello es de lo mejorcito que hay a nivel de usabilidad, por no decir que es la mejor. En este sentido no le daremos el 10, 10, 10, pero vamos a poner un 9,5 sobre 10. En segundo lugar, vamos a entrar en la curva de aprendizaje. ¿Es fácil empezar en Trello? ¿Sí o no? Oye, si nunca has probado una herramienta de este estilo, te voy a decir que Trello es la más fácil con diferencia. Por esto no es casualidad que sea también la más descargada en comparación con sus rivales. Así que en esta ocasión también le voy a dar un 9,5. El tercer criterio tiene que ver con la estética. La estética es deliciosa, la verdad es que funciona muy bien, es limpio, fácilmente identificable cada uno de los elementos, así que en esta ocasión también va para excelente, un 9 sobre 10. Seguimos avanzando con el próximo criterio y hablamos de las funcionalidades. Sí que es verdad que al principio, cuando apareció Trello, era de las mejores sin ningún lugar a dudas, pero hoy en día, teniendo en cuenta sus rivales, sus funcionalidades son inferiores. Sí, tengo que decirlo y tengo que admitirlo. Como no me paga ninguna herramienta, yo siempre soy lo más honesto, así que en esta ocasión no va a llegar al excelente, aunque está muy bien, sino que lo vamos a dejar en un 8,5 sobre 10. Y el último punto, el quinto, son las integraciones. La verdad es que Trello lo ha hecho muy bien, se puede integrar Trello prácticamente con todo, así que la nota será una de las más altas también, 9,5.
no. Teniendo en cuenta estos criterios y si lo dividimos y hacemos una media, nos sale que la herramienta de Trello le vamos a puntuar con 9,2 sobre 10. Un excelente. Hay que decir que es una herramienta fantástica. Es verdad que está perdiendo algo de fuelle en comparación con sus rivales, pero todavía sigue siendo una de las mejores para iniciarse y para gestionar proyectos que no sean de una súper gran envergadura. Pues ya lo tienes ahí, el tutorial completo para manejar tu semana con Trello. Oye, cuéntame cómo lo haces tú. Me encantará saber también cuáles son tus trucos para aprender de ti y sobre todo para hacer próximos vídeos en este canal. ¡Ey, un momento! No te vayas todavía. Dale un buen like a este vídeo. Me encantaría, de acuerdo, que llegara a muchísimas más personas. Y en segundo lugar, que te suscribieras al único canal en español donde hablamos sobre neurociencia, productividad y también herramientas digitales como Trello. Gracias de verdad por compartir este espacio digital conmigo. Me encantaría verte en próximos vídeos. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. ¡Chao!